Bueno, definitivamente la ciudadanía tendrá una visión más clara sobre diversos tópicos, sobre todo que se han seleccionado para este día, este encuentro y esta polémica donde los candidatos se ven cara a cara. La modalidad, posiblemente cuestionado o no, es la que se ha definido, y para saber qué es lo que nos espera en la jornada del día, estamos acompañados de David Zulmont, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. Bienvenido y buenos días. Y José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral. Buenos días. Empezamos con usted, señor Zulmont. ¿Qué expectativas para este día? ¿Realmente será decisivo o no un encuentro como este? Bueno, la importancia del debate depende de cómo vienen los candidatos, cómo llegan los candidatos al debate. En este caso tenemos un empate técnico según las últimas encuestas por el segundo lugar para pasar a segunda vuelta entre Kuczynski y Mendoza. Entonces, en el caso de ellos sí puede ser importante lograr diferenciarse, lograr tratar de sumar algunos puntos, de presentar mejor sus propuestas, amainar algunos temores que podrían tener sus candidaturas frente a algunos sectores, convencer todavía al electorado que está indeciso. Entonces, en ese caso, pocos puntos de diferencia sí resultan ser cruciales para estos dos candidatos, ¿no? Hemos visto ya en el pasado cómo performances destacadas en debates permitieron a candidatos remontar un poco. El último ejemplo fue en el debate municipal. Enrique Cornejo, ¿verdad? Cornejo, creo que es la experiencia más cercana. Así es, fue la experiencia más cercana. En otros casos, los debates, nosotros en la Universidad Católica hemos hecho estudios para ver cómo reacciona la gente después de los debates, sobre todo después de los debates en segunda vuelta, donde la cosa es más clara, hay dos contendientes. Se mueven algunos votos, pero muchas veces el movimiento es cruzado, es decir, lo que gana uno lo pierde otro y viceversa. Entonces el resultado neto aparece como casi nulo. Pero, como digo nuevamente, en este caso, dado que en el segundo lugar hay una competencia muy cercana por pasar a segunda vuelta, sí adquiere mayor relevancia en ese caso. Sobre todo para definir a quién acompaña esta segunda vuelta. Doctor Villalobos, ¿cómo entender por lo menos el mecanismo? Porque si bien las reglas ya están dadas y no se tiene la posibilidad de enfrentar el primero con el segundo, el tercero con el cuarto y hacer una especie de chocolateo entre estos 5 primeros, lo que sí tenemos es una exposición de ideas, porque no hay que olvidar que más allá de la confrontación hay una presentación personal del candidato en diversos rubros. La mecánica, ¿será entonces, digamos, un aporte necesario que así lo tome el televidente, el espectador? Bueno, primero hay que establecer de que esta mecánica del debate no está establecida en la ley, tampoco la realización del debate no es una obligación, pero por sino que por la tradición del Pacto Ético Electoral que el Jurado Nacional de Elecciones viene llevando ya varios procesos electorales, los partidos se comprometen a participar de este pacto ético y uno de los compromisos es intervenir en estos debates. Entre ellos, entre los partidos, entre todos los partidos que suscriben el pacto y que van a participar del debate, firman o acuerdan unas reglas, entre ellas las reglas de este debate. Las primeras experiencias de los debates que hacía el Pacto Ético Electoral eran de una participación más expositiva, ¿no?, de los candidatos. Sin embargo, en la experiencia que se tuvo en el 2014, precisamente la que ha señalado el señor Zulmont, donde Cornejo tuvo una mejor performance y le permitió subir en la última semana algunos votos, fue la primera vez que el jurado y el Pacto Ético implementó esta modalidad del debate que ahora van a llevar a cabo, ¿no?, en este debate de hoy, en el que además de la presentación de cada candidato y una pequeña exposición de sus propuestas, luego se ha hecho un sorteo y se ha emparejado a candidatos para que sí pueda existir o sí pueda realizarse en la hora del debate una pequeña confrontación, un intercambio de ideas entre candidatos, lo cual hace un poco más atractivo este debate. No es monótono, no es algo dirigido del candidato al público, sino hay interacción. Esa interacción puede favorecer al que está mejor preparado, al que tiene mejor exposición mediática, y creo que, como dijo acá el otro invitado, sobre todo podría tener influencia para que los dos candidatos que están empatando el segundo lugar puedan marcar alguna diferencia y en esta última semana uno de ellos pueda desmarcarse y finalmente llegar a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Ahora, se convierte definitivamente la esperanza ya en una necesidad de escucharlos en esta última semana, porque entre tachas, entre retiros, entre procesos de exclusión que me parece todavía no terminan de resolverse, la agenda mediática se fue concentrando más en estos detalles y no en estas propuestas, pero inevitable pensar
por ejemplo, en encuentros como el del señor Olivera con el candidato García. ¿Qué esperar cuando un candidato centra ya posición respecto de que este mecanismo es una burla? Lo dijo el señor Alan García. Bueno, antes de entrar a esa pregunta quiero ir a lo que dijo al principio. Efectivamente es una elección que ha sido marcada por un protagonismo excesivo del proceso de tachas, de exclusión de candidatos, donde... incluso de chicharrones, ¿no? Así es, pero en el caso de este proceso electoral hemos tenido casi 2 meses de la campaña centrados en problemas de la exclusión de Guzmán, de Acuña y de los otros candidatos, que nos ha, expropiado a los peruanos, a los ciudadanos, el derecho a ver una mayor confrontación de ideas, de posiciones de los candidatos, o que los candidatos hablen más sobre sus propias propuestas o critiquen las de los otros, que es parte del proceso político. Otro tema que creo que es importante tomar en cuenta es que la tradición que se ha instalado es tener un solo debate presidencial, y eso me parece que también es una falta de respeto a la ciudadanía. Yo creo que los candidatos deben ser lo suficientemente valientes de exponerse al público, al ciudadano, en varias oportunidades. En otros países hay varios debates presidenciales. En el caso, estamos viendo ahora el tema de las primarias en Estados Unidos, hay habido debate cada 2-3 semanas. Aunque es otra modalidad de elección. Es otra modalidad de elección, es cierto, pero ahí vemos que son candidatos que son más expuestos al ojo crítico de la ciudadanía a través de medios de comunicación, a través de periodistas. Entonces me parece que sería saludable para la democracia peruana que se instaure una tradición de una mayor frecuencia de este tipo de eventos. O sea, no estoy diciendo un debate cada semana, pero que si los candidatos no muestren este temor a ser expuestos en público frente a preguntas incisivas de periodistas. Y ahí también es importante retomar el rol de los medios de comunicación de tener una actitud objetiva, imparcial, para que generen credibilidad cuando exponen a los candidatos a una confrontación de ideas en un espacio público como los medios de comunicación. Y un comentario sobre esta dupla, que es la que me parece genera más expectativa, además de Barnechea con Gregorio Santos. Yo creo que en este caso es secundario, porque la distancia que hay ya con estos candidatos respecto a los demás es bastante amplia. Claro, genera expectativa por el lado de la espectacularización del debate, pero lo central en este caso se va a definir entre los 3-4 primeros, ¿no? Entonces, y de ahí la importancia del desempeño que puedan mostrar candidatos como Kuczynski y Mendoza, sobre todo estos dos, porque son los que tienen mayores chances de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Doctor Villalobos, ¿cómo interpreta usted la posibilidad de que en este debate vamos a obtener el que se disputa la segunda vuelta con Keiko Fujimori? Bueno, yo el 2010 tuve la oportunidad de trabajar en un organismo electoral y llevamos a cabo, junto con una encuestadora de prestigio, un estudio del perfil del elector peruano. Este estudio del perfil del elector peruano arrojaba cifras interesantes, como por ejemplo que la mitad de los encuestados señalaban que estos debates televisivos influenciaban en algo su decisión al momento de votar, pero otro dato importante era que esta encuesta del perfil del elector, que está en la web y cualquiera lo puede acceder, puede encontrar, y creo que es uno de los estudios más precisos sobre el comportamiento del elector, y que luego de eso no se ha actualizado, por lo menos no ha habido la segunda parte del perfil del elector peruano. Señalaba que el 20% decidía su voto la última semana y el 23% el mismo día, es decir, 43% en promedio podría estar decidiendo sus votos a partir de la realización de este debate. Y estamos señalando también que a partir de mañana ya no se puede publicar ninguna encuesta. Entonces, el performance, el resultado, cómo impacte el debate en los electores, recién lo vamos a poder saber el domingo después de las 4 de la tarde, ¿no? Analizar en el post también. O sea, eso es lo rico, me parece muy valioso lo que comenta, porque un debate, más allá del manejo mediático que cada candidato puede tener en una entrevista o en un medio, permite esta confrontación sin edición. Uno ve a su candidato polemizando, sabiendo cómo salvar situaciones, cómo responder posibles insultos o posibles respuestas incómodas, pero digamos, uno lo ve en una posición quizás más transparente, sin la posibilidad de que se delimite una edición como se hace al presentar una nota, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que el debate, por el formato que tiene,
es muy difícil que el candidato pueda dar a conocer todas sus propuestas. Yo creo que más va a estar marcado por cómo es que él se dirige al público, qué conexión logra hacer a través de este debate con el televidente, como tú dices, cómo enfrenta las preguntas, cómo expone sus ideas, si está dubitativo o no. Yo creo que el elector, más allá de las propuestas que han estado ahora colgadas en páginas web como el Voto Informado y que ha tenido más de 3 millones de visitas, no necesariamente eso significa que el elector va a estar al tanto de todas las propuestas que presente, sino yo creo que sobre todo de la actitud que tenga de cómo exponer, de cómo participar en este debate, ¿no? Aunque dicho sea de paso, algunos ya tienen más experiencia, ¿no? Más manejo, quizás telegénico, mediático, pero en fin. Desde el punto de vista sociológico y para cerrar esta premisa de que se definirá, posiblemente los electores podrán elegir quién va a competir con Keiko Fujimori en la segunda vuelta, ¿qué comentario le merece, digamos, este resurgimiento de Verónica Mendoza? Para algunos, el resurgimiento también quizás de la izquierda, la posibilidad de ampliar la oferta política y, bueno, algunas especulaciones incluso negativas que se dan ya en sistemas económicos. Pero más allá de eso, ¿cómo se analiza sociológicamente este hecho? Bueno, ya las encuestas que se tomaban el año pasado mostraban que había cerca del 40% del electorado que estaba descontento o no se sentía atraído por los candidatos que aparecían como fijos en esa oportunidad, que eran básicamente Fujimori, Kuczynski, Alan García, Toledo, que eran los más conocidos en ese momento. Entonces creo que algo que ha marcado esta elección, esta búsqueda por una nueva figura, aparte de estas ya conocidas, porque tenemos 2 expresidentes, la hija de un expresidente, etcétera, y aparece efectivamente la figura primero de Guzmán, que luego de la exclusión deja un vacío por ser representado, que permite que la atención del elector se enfoque en figuras como Barnechea y Mendoza, que son las que crecieron. Y que resultarían alternativas. Entonces yo creo que primero hay este espacio vacío de representación que puede haber sido producto del viraje en términos programáticos de Humala, que dejó un sector importante del electorado, sobre todo en el sur andino, en la zona andina, con el cual se desconectó. Y lo que uno observa en el crecimiento de Verónica Mendoza en las últimas 2 semanas, que prácticamente, o 3 semanas, que ha casi duplicado, el repunte ha sido en estos ha duplicado últimos días. su intención de voto, mientras que en el caso de Keiko Fujimori y Kuczynski tienen casi la misma intención de voto. Si uno ve ahora la encuesta de Ipsos, que acaba de salir en el Comercio, tienen casi la misma intención de voto que tenían en diciembre. Entonces, este repunte implica un crecimiento importante en zonas, básicamente el sur andino y del centro del país. Está segunda en las encuestas en el interior del país y también ha crecido bastante en sectores socioeconómicos D y E, entonces en sectores populares. Esto le da un potencial de crecimiento importante, importante en el sentido de que todavía hay algunos votos por decidir. Y que hay posibilidades. Que hay posibilidades. Para la candidata. Porque está creciendo en aquellos sectores donde todavía el voto no estaba decidido, sobre todo en los indecisos. Uno puede observar que hay una relación entre el crecimiento del voto por Mendoza y la reducción del voto indeciso, sobre todo en el interior del país, ¿no? Entonces, a ellos se asume el antivoto también. A ellos se asume el antivoto que tiene sobre todo candidaturas como la de Keiko Fujimori, que ha sido reactivado por temas de la exclusión y la movilización que se está dando de sectores críticos a la candidatura del fujimorismo. Entonces, lo que es interesante es que es una elección muy diferente a la que preveíamos en diciembre. En diciembre una elección donde los candidatos más o menos representaban diferentes modalidades de una continuidad de un modelo político y económico, y ahora la campaña se está polarizando, donde se aprecian desde las candidaturas como visiones más diferenciadas del país. Yo creo que eso en general es positivo, pero... Y creo que ahora sí se nota un poco más la oferta, ¿no? Claro, hay una oferta más diferente. La oferta política, creo que digamos, sí se acentúa. El elector puede darse cuenta que los candidatos ya no son diferentes sabores de vainilla, sino ya están más definidos. Hay una oferta más diferenciada, ¿no? Doctor Villalobos, nos hemos quejado tanto de este proceso, no solo de la parte de organización, sino también posiblemente de los miembros, de los participantes, de la metodología.
y tantas cosas que nos han permitido centrarnos en el tema y en el plato de fondo. ¿Qué nos podría esperar para próximos eventos electorales? 2018, no queda nada tampoco para las próximas elecciones municipales, regionales. ¿Hay algo que se podría cambiar en este poco tiempo? Yo creo que es necesario que la legislación electoral se modifique, ¿no? Hemos entrado a un proceso electoral en el que las propuestas de los candidatos o los candidatos han pasado a un segundo plano y el debate principal ha sido la reforma electoral que se implementó a última hora, una reforma a medias que modificó la ley de partidos, pero que tuvo incidencia en el tema de las candidaturas porque se incorporó un artículo 42 sobre las dádivas que ha generado muchos pedidos de exclusión. Exacto. Una norma poco clara que ha generado estos problemas y que incluso ha merecido un pronunciamiento fuera de lugar del secretario general de la OEA, que pese a que tiene una misión de observadores en el Perú, él ha venido a adelantar opinión, ¿no? Y que diga semidemocráticas en una semana, pues sí, yo creo acentúa, que ahí, ¿no? Este proceso de temor. Y muy bien, como ha dicho Enrique Bernales en este programa, creo que ahí está teniendo demasiada injerencia. Un secretario general de la OEA no puede tener injerencia en las actividades de los países que son soberanos, ¿no? El Perú lo ha invitado a la OEA ha venido con una misión y hay un jefe de la misión que es el que finalmente deberá emitir los informes, las recomendaciones y no el secretario general de la OEA. Si ya lo hizo el secretario general de la OEA, pues está desautorizando a su misión. Pero respecto a lo que señalabas, estamos próximos sí a una elección municipal 2018. Sí, esperemos que este Congreso que se instale ahora el 26 o 27 de julio pueda, en el poco tiempo que queda para las nuevas elecciones municipales, hacer los cambios necesarios para que la elección municipal no tenga los problemas que ahora han habido en las presidenciales. Sin embargo, lo que no recuerda el público es que el 2014 también hubieron estos procesos de exclusión, no por dádivas, pero sí por mentir en la hoja de vida, ¿no? Hay candidatos como el exalcalde de San Juan del Lurigancho, que fue excluido por supuestamente no haber culminado la primaria. Muchos candidatos en provincia que fueron falsos. El Jurado Nacional de Elecciones que se demoraba más de 3 semanas en resolver una apelación. Entonces, esos problemas que de repente en las municipales no se pudieron visualizar, ahora a nivel de presidenciales se ha podido visualizar mejor y sí se ha notado que hay un problema en el sistema que, sobre todo de legislación, que mejorar. Terrible, ¿no? Cuando tenemos procesos tan cercanos. Bien, muchas gracias. A esperar nada más, sobre todo el detrás de cámara, a ver qué nos deja toda esta situación y sobre todo, ojalá que sea, más allá de un clima crispado, una oportunidad muy positiva para escuchar a los candidatos. Gracias por su participación esta mañana. David Sulmón, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, y José Manuel Villalobos, especialista en Derecho Electoral. Hacemos una pausa en TV Perú Noticias, regresamos con más en breve.